Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marley y en el día de hoy me encuentro acompañada de Duvier y Erika. Nosotros somos estudiantes de Contaduría Pública en la Universidad Surcolombiana y cursamos tercer semestre. En esta ocasión les compartiremos un video educativo, explicativo y tutorial sobre las rentas de trabajo. Esperamos les guste el contenido. Para iniciar, empezaremos hablando sobre qué es una renta de trabajo. Se entiende por renta del trabajo a la remuneración total, ya sea monetaria o no monetaria, que paga un empleador a su asalariado como contrapartida del trabajo realizado por este durante el periodo de referencia de los ingresos. El artículo 103 del Estatuto Tributario considera exclusivamente rentas de trabajo las obtenidas por personas, ya sean naturales, por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, entre otros, y en general las compensaciones por servicios personales. Las compensaciones en el trabajo asociadas como rentas de trabajo. Las compensaciones que reciben los trabajadores de las cooperativas de trabajo son clasificadas como rentas de trabajo por el artículo 103 del Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con dos requisitos señalados en el parágrafo primero del mismo artículo. El primero es que deberá tener registrados sus regímenes de trabajo y de compensaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y deberán estar vinculados a regímenes de seguridad social en salud y pensiones aceptadas por la ley. Gastos de representación como renta de trabajo. El artículo 103 del Estatuto Tributario clasifica los gastos de representación que recibe una persona natural como una renta de trabajo. La norma no diferencia estos gastos de representación, de manera que cualquiera que sea el pago y quien quiera que sea el beneficiario del gasto de representación se clasificará como renta de trabajo. Esta precisión resulta pertinente en la medida en que algunos gastos de representación tienen un tratamiento especial respecto a la excepción en el impuesto a la renta que se señala en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Así es, del mismo modo, continuaremos hablando de los honorarios como rentas de trabajo. Los honorarios que reciba una persona natural por contraprestación de sus servicios personales constituyen una renta de trabajo. Esto quiere decir que al clasificarse como renta de trabajo, los honorarios gozan de la excepción del impuesto a la renta. El 25% de los honorarios constituyen renta exenta si el contribuyente, persona natural, cumple dos condiciones. Entre estas encontramos que el empleador contrató un empleado y lo contrató por menos de 90 días en el respectivo año. Si el contribuyente contrató dos o más empleados, no se beneficia de la excepción del 25% de sus honorarios y tampoco se beneficia si solo contrató a un trabajador, pero lo hizo por un término igual o superior a 90 días. Las rentas de trabajo están gravadas con el impuesto a la renta y en caso que la persona que las obtenga esté obligado a declarar renta, debe declararlas y pagar los impuestos que resulten. Ahora hablaré un poco acerca de las rentas de trabajo obtenidas en el exterior. Las rentas de trabajo que un trabajador colombiano obtenga en el exterior pueden estar sujetas al mismo tratamiento tributario aplicable a las rentas obtenidas en Colombia. Todo esto depende de si el trabajador, para efectos tributarios, es residente fiscal, pues de ser así, el trabajador debe declarar y tributar sobre las rentas obtenidas en el exterior. En el artículo 9 del Estatuto Tributario nos dice que las personas naturales con residencia en el país están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales. En consecuencia, el trabajador que declare ingresos laborales obtenidos en el exterior puede solicitar el 25% de esos ingresos como renta exenta,
observando, claro está, el límite legal y demás requisitos. Ahora sí, el trabajador ha pagado impuestos sobre esos ingresos en el país donde los devengó. Ese impuesto pagado en el exterior se puede tratar como descuento tributario, sujeto también a los límites allí establecidos. En Colombia, los ingresos laborales o por salarios están sometidos a retención en la fuente a título de renta, con una tarifa progresiva según el monto del salario que esté sujeto a la retención en la fuente. Esto pertenece al tema ya de retención en la fuente a título de renta. Y para dar un desarrollo de este contexto, explicaré un poco el concepto de salario o de ingreso laboral. Se entiende por ingreso laboral o salario los pagos que recibe un trabajador que esté vinculado mediante un contrato de trabajo, que bien puede ser verbal o escrito. El salario es la contraprestación económica que recibe el trabajador, pues a cambio de la prestación personal de sus servicios a su empleador. ¿Quiénes deben practicar la retención por ingresos laborales? La retención en la fuente por salarios debe aplicarla a toda persona natural o jurídica que haga pagos laborales, sin distinción alguna. Así se pretende, o como se dice en el artículo 383 del Estatuto Tributario, se manifiesta pues que son las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas las que deben efectuar la retención de este impuesto. De manera que toda persona o empresa que realice pagos laborales debe actuar como agente de retención sin considerar ningún requisito especial. Bueno, del mismo modo, el artículo 383 del Estatuto Tributario contiene las tarifas que se deben aplicar por concepto de retención en la fuente por ingresos laborales. Como se puede observar, se trata de una tabla progresiva, donde la tarifa se hace más elevada entre más alto sea el salario. Se aprecia también que el primer rango no está sujeto a retención, de manera que si el salario del trabajador, una vez depurado, es igual o menor a 87 VT, no se aplica retención. Los rangos allí señalados corresponden al salario del trabajador, una vez ha sido depurado, esto es, una vez se han restado los conceptos que la ley permite detraer para reducir la base sujeta a retención. Bueno, por otro lado, la base sujeta a retención por salarios está constituida por todos los pagos, ya sean gravados o gravables, con el impuesto a la renta. Esto quiere decir que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el ingreso. Bueno, ahora tenemos rentas de trabajo exentas. El artículo 206 del Estatuto Tributario contempla una serie de rentas laborales o de trabajo exentas del impuesto a la renta, de manera que no se paga impuesto por esos ingresos entre los que encontramos. Bueno, el auxilio de cesantías exento del impuesto a la renta. El auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías son renta exenta según el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario, siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los últimos 6 meses de vinculación laboral no exceda de 350 VTs. Bueno, renta exenta por pensión. Las pensiones que recibe el contribuyente están exentas del impuesto a la renta, en la parte que no exceda de 1000 VT mensuales. Esta excepción aplica sobre las pensiones de vejez, invalidez, por riesgos laborales de sobrevivientes y respecto a la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos para quienes no cumplieron los requisitos para pensionarse. También encontramos los ingresos laborales o salarios exentos del impuesto a la renta. El 25% de todos los salarios o ingresos laborales que tenga cualquier trabajador vinculado con un contrato de trabajo es exento del impuesto a la renta.
beneficio limitado a 240 VT mensuales. Esto quiere decir que lo máximo que se puede declarar como renta exenta por salario son 240 VT mensuales, según lo dispone el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Tenemos también renta exenta por indemnizaciones por despido injusto. Aquí aplica lo que el trabajador reciba por concepto de indemnización por despido injusto o compensaciones por retiro. Pues como esto hace parte de ingresos laborales, entonces pues gozan de la excepción del 25% que se permite en el numeral 10 del estatuto. Las indemnizaciones que reciba el trabajador en ocasión al contrato de trabajo son pagos laborales y como la norma lo señala, aplica para la exención del 25%, cualquiera que sea el origen o el motivo del pago, se incluye sobre el total que goza de la excepción. Bueno, otras rentas de trabajo exentas. El artículo 206 del Estatuto Tributario contempla como exentos otros pagos que ha clasificado como rentas de trabajo exentas y que señalamos a continuación. Esta excepción está en cabeza de quien recibe el pago como beneficiario de dicho seguro o compensación. Este tipo de pagos en ocasiones se hace a diferentes beneficiarios y cada uno declara lo que ha correspondido en caso de estar obligado renta exenta a profesores y rectores de universidades públicas, renta exenta por indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad, renta exenta por indemnizaciones relacionadas con la maternidad y los gastos de entierro del trabajo como renta exenta son las que hacen parte de otras rentas exentas de trabajo. Así es, chicos. Para finalizar, cabe agradecer a todas las personas que vieron este video. Esperamos les guste y les sirva de una gran ayuda.